En la costa atlántica de Francia, La Rochelle prospera desde hace siglos dentro de sus murallas. No le rinde cuentas a nadie, ni siquiera al rey de Francia. Pero todo cambia en el año 1627. Los habitantes de La Rochelle descubren con estupefacción que justo frente a sus murallas, el nuevo rey está edificando una fortaleza que los amenaza. Para ellos es una provocación. A principios de la década de 1620, la corona mandó construir el Fuerte Luis. Se situaba en el extremo suroeste y permitía controlar uno de los puntos de acceso al puerto. Fue una acción altamente agresiva que cerraba la entrada al puerto. Desde allí podían atacar con cañones a los barcos, por lo que suponía una amenaza al pulmón económico de la ciudad. Todos entendieron que aquel fuerte decidiría el futuro de La Rochelle. O caía el fuerte o caía La Rochelle. Esta edificación, alzada sobre un promontorio rocoso, contaba con 8 bastiones con cañones que apuntaban hacia la ciudad y su puerto. Fue precisamente el Fuerte Luis lo que prendió la mecha. El 10 de septiembre de 1627, un miembro del Consejo de La Rochelle, un consejero, ve las obras que se han realizado en el Fuerte Luis y decide dar la orden de lanzar un cañonazo. Para Richelieu, esta fue la excusa perfecta para declarar el inicio del asedio de La Rochelle. El asedio comienza el 10 de septiembre de 1627. El cardenal Richelieu organiza un impresionante despliegue militar. La Rochelle en aquel momento tenía entre 25.000 y 28.000 habitantes. Las tropas reales enviadas contaban con 30.000 efectivos. O sea que había tantos militares del rey como habitantes en la ciudad. La relación de fuerzas estaba equilibrada. El asedio de La Rochelle arranca por tierra. Richelieu ordena construir 13 fuertes siguiendo el modelo del Fuerte Luis, unos de madera y tierra y otros de piedra. Todos ellos comunicados por un profundo foso. Esta línea de circunvalación forma una trinchera de 12 kilómetros. Va de orilla a orilla para impedir cualquier aprovisionamiento. El cerco se cierra. En adelante, La Rochelle contará únicamente con sus reservas. El 12 de octubre de 1627, Luis XIII y Richelieu se personan en La Rochelle para dirigir el asedio. Esto evidencia la magnitud de la pugna. En términos militares, fue un golpe maestro. Fue el cardenal el que quiso expresamente que hubiera una organización militar. Es decir, que el ejército estuviera entrenado, organizado, alimentado y pagado a tiempo. Y con las fortificaciones lo mismo. Las construcciones debían seguir la línea de la ingeniería militar. Fue en La Rochelle donde se puso todo a prueba. Las máquinas, la circunvalación, todo. La Rochelle fue una especie de laboratorio. Un laboratorio del ejército francés para las técnicas del siglo. ¿Pero triunfará Richelieu en la empresa en la que sus predecesores fracasaron? Porque hay un precedente. La Rochelle fue asediada ya 50 años antes. Solo unas semanas después de la matanza de San Bartolomé, la reina madre, Catalina de Medici, se propone meter en cintura a los habitantes de La Rochelle. El 6 de noviembre de 1572, el ejército encabezado por uno de sus hijos rodea y bloquea la ciudad. La Rochelle estaba lista para este asedio. Sabían que algún día el rey los sitiaría. Así que sus habitantes comenzaron a construir bastiones alrededor. A la llegada del rey, ya estaban preparados. Habían almacenado grandes cantidades de alimentos.
Solo había que esperar a que las tropas se marchasen. Salvados por la campana. A los 6 meses, el hijo de Catalina de Medici es proclamado rey de Polonia. El ejército queda descabezado. Y el asedio se levanta el 6 de julio de 1573. Las murallas de La Rochelle resisten frente al ejército real. 50 años después, Richelieu sabe que estas fortificaciones le darán más de un dolor de cabeza. Han pasado 2 semanas desde el comienzo del asedio de La Rochelle. En el otoño de 1627, la ciudad tiene 28.000 habitantes. Es una de las grandes ciudades del reino. Tiene tanta población como Burdeos. Los habitantes de La Rochelle no saben que van a protagonizar uno de los asedios más largos de la historia de Francia. Ellos están seguros de sus fortificaciones. Hasta ahora, nunca les han fallado. La Rochelle se tiene por una ciudad inexpugnable. Todos saben, en el extranjero y en el propio Reino de Francia, que quien intente tomar La Rochelle se arriesga a perder mucho dinero, pero también muchas vidas humanas. Inexpugnable. La Rochelle lo es por naturaleza. La ciudad se abre al océano Atlántico desde el fondo de una bahía y complica cualquier tipo de aproximación. Por mar, está protegida por escudos naturales, como son la isla de Ré, la isla de Deux y la isla de Oléron. Por tierra cuenta con los brazos de mar y unos pantanos alrededor que desaniman a cualquier intruso. La Rochelle es una ciudad inexpugnable porque le da la espalda a Francia. Está al fondo de una península que se extiende en medio de 2 áreas pantanosas. Esto deja su único frente de ataque al norte. Hay que decir que las ciudades más fuertes son las que tienen su frente de ataque hacia el norte, ya que eso obliga al asaltante, sea mañana o tarde, a tener el sol siempre de cara cuando va a atacar. A estos escudos naturales se unen unas fortificaciones excepcionales, erigidas a lo largo de su historia. En 1130, la villa se dota de un primer cinturón de protección. Una muralla de 3 kilómetros de largo flanqueada por torres sin mucha separación. Aldeas y barrios comienzan a proliferar dentro de los nuevos muros. 2 siglos después, toca guarnecer el puerto con la construcción de sus 3 torres legendarias, todavía hoy en pie. A la entrada del puerto está la Torre de la Cadena. En ella almacenan armas y munición. Y también esconden parte del botín recaudado por los piratas. Los habitantes de La Rochelle pusieron en marcha una estrategia marítima basada en crear una flota de barcos corsarios para asaltar a los navíos católicos que se cruzaran. Al volver a La Rochelle, en contrapartida por la legalización de sus ataques en la mar, debían dar a las autoridades protestantes el 10 o el 20% del botín conseguido. Y ese dinero se destinaba a modernizar y a reforzar las fortificaciones de la ciudad. El tesoro financiará por largo tiempo el mantenimiento de las murallas y su modernización incesante. Enfrente de la Torre de la Cadena se erige la Torre de San Nicolás. Este torreón de 37 metros tiene un papel clave. Es el punto de unión de la cadena desplegada entre las 2 torres que bloquea el acceso al puerto. Y es también estandarte del poder y la riqueza de La Rochelle. Por último, saliendo hacia el mar, la Torre de la Linterna sobresale con sus 55 metros de altura, como un inmueble de 15 pisos. Una proeza para la época. Es el último faro medieval aún en pie y otrora peculiar prisión.
Entre sus muros de 4 metros de anchura, quedaba prisionero todo aquel que intentara desafiar a la ciudad. Desde lejos, La Rochelle impresiona por sus fortificaciones. En aquella época, La Rochelle era una de las ciudades fortificadas más bellas de Francia y de Europa. Para sus habitantes era fácil defenderla. Poseía unas murallas increíbles y su puerto estaba parapetado por varias torres que permitían controlar las entradas y salidas. Y todo eso sigue hoy en pie. En el siglo XVI, los habitantes de La Rochelle refuerzan sus estructuras medievales. Crean una segunda capa de protección llamada de forma premonitoria la muralla de los asedios. Se compone de 6 bastiones en forma de ases de picas que apuntan los cañones hacia el enemigo. Y alrededor ponen en marcha un ingenioso sistema de regulación del volumen de agua para proteger la ciudad fuera de sus murallas. Lo que distingue la fortificación moderna de La Rochelle es el uso del agua para la defensa a través de esclusas y válvulas, que creaban grandes capas de agua capaces de inundar miles de hectáreas. Y es que, aunque haya 20 centímetros de agua, las trincheras no pueden avanzar y la ciudad está a salvo. En 1627, no hay ciudad en todo el reino mejor fortificada. La Rochelle le debe todo a sus murallas, tanto su libertad como su poder. Y para engañar al enemigo, en aras de asustarlo, difunde planos y mapas falsificados. En estas imágenes de la ciudad, nunca figura el mismo número de bastiones. En estos mapas que grababan para hacerlos llegar al enemigo, a la corona francesa, se incluían imágenes engañosas. Como con la bomba atómica, lo que contaba era persuadir al enemigo de no atacar. Toda la comunicación rochelesa se basaba en la difusión de imágenes tremendamente potentes para decirle a su enemigo, jamás me tomarás. La Rochelle hacía honor a su fama de ciudad inexpugnable. En los primeros meses de asedio, los habitantes de La Rochelle tienen razones para confiarse. Sus fortificaciones resistirán, como siempre. Además, tienen como adalid a un hombre con determinación de hierro. Para dirigirlos, han elegido un nuevo alcalde, Jean Guiton. Este armador ya le había plantado cara de forma heroica a la flota real unos años antes. Será él quien encarne la resistencia de la ciudad. Dicen que cuando Guiton fue elegido alcalde, pronunció un discurso. Según cuenta la leyenda de La Rochelle, afirmó: si queréis que sea alcalde, seré alcalde. Pero al primero que hable de rendirse o de abrir las puertas, le sacaré el corazón con este puñal. Y si soy yo el que desfallece, cualquiera de vosotros tendrá el derecho de matarme. Y luego clavó el puñal en la mesa del consejo. Según la leyenda, el puñal se quedó en la mesa hasta el fin del asedio. Jean Guiton en el bando de La Rochelle, Richelieu en el bando del rey Luis XIII. Ambos tienen 42 años cuando comienza el asedio. Y los dos tienen un gran sentido del deber y de la estrategia. Todo vale en esta guerra. Richelieu infiltra espías en la ciudad para que difundan informaciones falsas. Por su parte, los habitantes de La Rochelle permanecen impertérritos. Todo ciudadano, ya sea comerciante o pescador, defiende lo que los hace fuertes: las fortificaciones. La Rochelle tenía una artillería formidable. Toda Europa lo sabía, verdaderamente buena. Y la mayoría de los ciudadanos estaban entrenados en el uso de cañones, mosquetes y demás armas de la época.
Eso hacía de ellos un pueblo comerciante algo burgués, pero capaz de defenderse bien. Eran marineros que sabían defender bien su barco. Incluso se conocen episodios de la historia de La Rochelle en los que las mujeres ayudaron cuando hubo que reforzar las murallas en épocas de vacas flacas. Llenaban sus cestos de piedras, guijarros y tierra, y con ello reforzaban las partes que lo necesitaban. Los habitantes de La Rochelle cuentan con otra ventaja: su salida al Océano Atlántico. Como tenían acceso directo al mar, por más que las tropas del rey instalaran cañones, los barcos de La Rochelle conseguían pasar. Lo hacían por la noche y sin luna, pero entraban con provisiones y con munición. Ese asedio podía durar años. Y gracias al mar, el eterno aliado nunca está lejos. La flota inglesa está ahí, dispuesta a auxiliar a La Rochelle. El Reino de Inglaterra tiene una buena razón para interesarse por esta ciudad. Comparten religión. En 1627, de sus 28.000 habitantes, 18.000 eran protestantes. Todos se reúnen en el oficio, en el templo. Los protestantes rezan para que su ciudad resista frente a la ira de Luis XIII. El rey católico no puede tolerar en su reino a estos opositores, para él herejes. Era un hombre extremadamente celoso de su autoridad, muy apegado al poder monárquico y con el único objetivo de restaurar el Estado. Para ello, Luis XIII cuenta con su primer ministro, un hombre firme, el cardenal Richelieu. Armand Jean de Plessis, duque de Richelieu, es al mismo tiempo un hombre de iglesia, un hombre de guerra y un hombre de Estado. Se dan una gran convergencia de puntos de vista entre el rey y su ministro. Los dos hombres, fervientes católicos, se lanzan a una lucha sin cuartel contra aquellos que desafían la autoridad del rey. Richelieu sabe muy bien que si los protestantes resisten después de 1560, es en gran parte gracias a La Rochelle. No en vano, muchos historiadores se refieren a La Rochelle como la capital atlántica del protestantismo francés. La Rochelle es una piedra en el zapato real. Y para que el rey pueda imponer definitivamente su autoridad en todo su reino, hay que ir a por los habitantes de La Rochelle. Y más sabiendo que La Rochelle tiene un aliado de peso, el nuevo rey de Inglaterra, Carlos I. El rival de Luis XIII piensa apoyar a los protestantes de Francia, sobre todo a los refugiados en La Rochelle. Era un puerto importante de la costa atlántica, pero su importancia política era aún mayor. Los protestantes representaban entre un 10 y un 15% de la población francesa, pero la mayoría estaban en el sur o en el campo. A la hora de auxiliar a sus aliados protestantes, La Rochelle era una de las escasas ciudades donde podían hacerlo de forma directa. Para Richelieu y Luis XIII, La Rochelle goza de demasiada autonomía. Hay que retomar el control como sea y erradicar la amenaza inglesa. La amenaza era real. Carlos I, rey de Inglaterra, decide enviar una expedición de apoyo a La Rochelle, su aliada protestante.
Es la ocasión perfecta para desestabilizar a Luis XIII. En el verano de 1627, los ingleses asoman por el horizonte. Era una armada enorme, con más de un centenar de barcos. Una flota colosal. Llevaba más de 7.000 soldados ingleses a bordo. Para llevar la expedición a buen puerto, Carlos I se apoya en el excéntrico duque de Buckingham. Su aliado tendría un motivo muy personal para desafiar a Luis XIII: su flirteo con la reina de Francia. Para Luis XIII es una provocación desmedida. En la distancia se perfila un duelo entre soberanos: Luis XIII contra Carlos I, y entre dos potencias que nunca dejaron de odiarse. A la cabeza de la expedición a La Rochelle, Buckingham toma un rumbo inesperado. No va hacia La Rochelle, sino hacia la isla de Ré. Yo creo que no era un error de estrategia. Buckingham sabía muy bien, porque tenía una amplia experiencia, que tenía que desembarcar en Ré para luego ir en auxilio de los ciudadanos de La Rochelle. La isla de Ré era un punto clave, porque era la entrada a La Rochelle. Quien dominara la isla de Ré controlaría la ruta de acceso marítimo a La Rochelle. Las tropas inglesas desembarcan en la playa de Sablanceau, al sur de la isla. Para controlar Ré, el duque de Buckingham debe hacer caer dos puntos estratégicos: el fuerte de La Prée y, sobre todo, la ciudadela de Saint-Martin-de-Ré. Pero en el proceso cometen un grave error, más bien varios. Pasan por delante de un pequeño fuerte que hay en el este de la isla, el fuerte de La Prée. Uno de sus comandantes le dice: hay que tomar ese fuerte antes de atacar la ciudadela. Pero Buckingham contesta: no, 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 vamos directos a la ciudadela. Los ingleses quedan atrapados entre las dos fortificaciones de la isla de Ré. En el otoño de 1627 hay dos asedios a pocos kilómetros de distancia. En el mar, los ingleses rodean Saint-Martin-de-Ré. Y en tierra, los franceses sitian La Rochelle. En ambos casos, las fortificaciones llevan a sus asaltantes al desgaste. El 6 de noviembre, los ingleses ponen en marcha el ataque definitivo. Al final, de alguna forma, era su última batalla. Sus escaleras eran cortas para la altura de los muros de Saint-Martin, así que tienen que retirarse. Y en ese momento aparecen los franceses y empiezan a matar a los ingleses que intentaban llegar a sus barcos. Fue una masacre. Cerca de 4.000 soldados murieron durante la retirada a sus barcos. Buckingham huye y vuelve a Inglaterra. Fue una humillación total. Pese a esta victoria, Richelieu no baja la guardia. Mientras La Rochelle tenga acceso por mar, Richelieu sabe que los ingleses pueden regresar.